que hubo un hombre, que es Mauricio Martínez, quien alzó la voz denunciando a alguien que abusó de él, un productor, Toño Berumen, un poco alentado por las declaraciones de Sasha Sokol. Quisimos usar esto porque casi siempre medimos a mujeres únicamente en cuanto a abuso o violencia, pero también los hombres están expuestos a abuso sexual y también acoso y también a violencia. Entonces quisimos, obviamente, ver qué tanta credibilidad tienen las víctimas, una por ser mujer, otra por ser hombre, y la verdad, los mexicanos creemos en las víctimas, en ambos, tanto en Sasha Sokol como en Mauricio Martínez. Para el tema de Sasha Sokol, 86% de los mexicanos creen en las declaraciones de Sasha Sokol en contra del productor Luis de Llano, y frente a Mauricio Martínez, 83% de los mexicanos le creen a Mauricio Martínez frente a las acusaciones en contra de el productor Toño Berumen. Les preguntamos ¿por qué no denunciaron antes? Si estos abusos se fueron hace más de 20 años, ¿por qué creen que Sasha Sokol y Mauricio Martínez no denunciaron antes y fue hasta estos momentos? Principalmente los mexicanos dicen que fue por miedo, 28%, seguido por vergüenza, con 24%, y 14% por presión social. Esto es lo que piensan. Les decimos que, bueno, aunque pasaron todos estos años, sí es importante que se esté denunciando en estos momentos. La mayoría de los mexicanos, una abrumadora mayoría, dice que sí, 89% dice que sí, que sigue siendo buen momento. No hay una fecha límite para este tipo de denuncias. Se pueden hacer hasta 20 años después. Quisimos también, ya después de hacer estas preguntas sobre estas dos figuras tan famosas, si ellos personalmente han sufrido acoso sexual. 71% dicen que sí, esto es general, tanto hombres como mujeres. Y ya si vemos el corte entre hombres y mujeres, 55% de los hombres dicen que han sufrido acoso sexual frente a 85% de las mujeres. La cifra es mucho más alta en mujeres. También preguntamos si han sido víctimas de abuso sexual. 39% de los mexicanos dicen que sí. También lo vemos entre hombres y mujeres. 30% de los hombres dicen que alguna vez en su vida han sufrido abuso sexual frente a 46% de las mujeres. Es importante porque pusimos esta pregunta después de un poco revivir las historias de estos dos famosos, de Sasha y de Mauricio Martínez. Un poco para saber si esto los alentaba a reconocer que han sido víctimas de abuso sexual. Y si comparamos las cifras que presentamos contigo hace unas semanas, a inicios de este mes, los hombres antes nos declaraban que 15%, la declaración de mujeres sigue siendo muy consistente, pero aquí aumentó en un 15% el reconocer que un hombre ha sido víctima de abuso sexual. ¿Cuáles son las principales conclusiones que derivan de esta encuesta de ENCOL? Que el abuso sexual y el acoso sexual no distingue género, está presente en todo momento en hombres y mujeres, que es importante que figuras públicas y que en medios de comunicación se levante la voz, se rompa el silencio, que se difundan este tipo de mensajes para que más personas se animen a denunciar y poder parar este problema que es un lastre en nuestra sociedad y en el mundo. Heidi, vamos a revisar esta gráfica que nos llama mucho la atención, a ver si la encontramos, sobre ¿pagan las consecuencias o se salen con la suya? Ustedes hicieron esta pregunta de ¿usted cree que en México quienes cometen abuso sexual o violación pagan las consecuencias o se salen con la suya? Aquí vamos a presentar los resultados y es como entender que sí les creen a las víctimas, pero de cualquier forma, aún y que denuncien, pues los agresores no pagan, no están haciendo justicia suficientemente, Heidi. Al menos en este porcentaje que es muy alto, 93% se salen con la suya. Solo 7% de los mexicanos piensan que los agresores pagarán las consecuencias, lo cual es muy lamentable porque es un reflejo tanto de nuestras autoridades como de nuestra sociedad, porque la pregunta no va orientada hacia un tema legal principalmente, solamente consecuencias, pero las consecuencias no solamente son legales, pero también son sociales. Entonces hay muy poca expectativa de justicia por parte de las víctimas. Entonces creo que entre más difusión tengan este tipo de estudios y de este tipo de casos, podemos incrementar un poco más esta expectativa de justicia.
Respecto a la pregunta de por qué realizan la denuncia hasta ahora y no antes, llama la atención que después del miedo, la vergüenza, la presión social, está una respuesta de los mexicanos de que quieren fama. Y esto está por encima de otras razones, como que no estaban conscientes del abuso o porque en aquel momento las situaciones estaban normalizadas o no podían hacer la denuncia. Llama la atención que porque quieren fama. Es correcto, es lamentable que este 11% declare esto, pero bueno, es lo que los mexicanos piensan. Pero si vemos lo positivo de estas respuestas, es que las respuestas negativas hacia las víctimas son las menores, solamente este 11% porque quieren fama. Y bueno, en general todo es miedo, vergüenza, presión social, porque no había condiciones de la denuncia, también por conveniencia económica callaron, porque antes no estaban preparados, ¿no? Un 2%, porque no estaban conscientes de que era un abuso. Pero bueno, si sumamos todas las positivas, pues solamente tenemos este 11% de personas que, pues digamos que no apoyan a las víctimas. Sigue siendo el miedo la razón principal por la cual, pues en un primer momento no decidieron hablar, acercarse a la autoridad. Entiendo que estos dos casos, al menos el de Mauricio Martínez, sí está llegando ya a un proceso legal, es decir, él denunció ya formalmente en la Ciudad de México ante la Fiscalía y entonces, bueno, pues eso también da muestra y un ejemplo no solo de valentía, sino también de que finalmente se haga justicia a pesar de tantos años, Heidi. ¿Qué pasó? Sí, lo que comentábamos, Tania, que es un problema que no solamente las víctimas son mujeres, también hay hombres que están sufriendo este problema. Y el caso de la denuncia de Mauricio Martínez y que ya lo haya llevado a la guía legal, creo que es un precedente muy importante en nuestro país y en nuestra sociedad para poder que otros hombres levanten la voz y que poco a poco este tema sea más normalizado y podamos en algún momento que estas cifras bajen, porque siguen siendo cifras muy altas. Claro. ¿Algo que agregar sobre todos los resultados de esta encuesta? Bueno, pues reiterar este tema. Normalmente siempre medimos mujeres, por eso en este momento quisimos medir hombres. En un año más vamos a hacer esta encuesta para ver si las cifras están bajando, si seguramente vamos a ver otros casos de famosos o de figuras públicas que hacen este tipo de anuncios tan lamentables, pero que son la realidad que muchas personas viven. Y vamos a ver si estas cifras empiezan a bajar. Claro, y mucho que hacer por parte de las autoridades, porque sí es evidente que se le cree a las víctimas, pero que se resuelva y se haga justicia. Bueno, es ahí donde la percepción de los ciudadanos no es muy positiva, que no haya impunidad, eso es lo que hay que mejorar. Gran reto también, Heidi, para las autoridades. Muchas gracias por acompañarnos. Heidi Osuna, directora general de ENCOL, y esta encuesta tan interesante, credibilidad de víctimas de abuso sexual. ¿En dónde podemos revisarla a detalle, Heidi? Porque aquí presentamos algunos gráficos, pero también para que nuestra audiencia, incluso las propias autoridades, pues a detalle la revisen. Está en su sitio, supongo. Está en nuestro sitio, que es www.encol.com, y en nuestras redes sociales, @encol_. Muy bien. Gracias, muchas gracias y muy buenos días.